que nos acompaña. Me da mucho gusto, licenciado José de Jesús Navarro, por estar presente en este acto. Y agradezco también la presencia de todos los directivos de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara, el hecho de que me entreguen tan distinguida esta alta distinción del norte de Jalisco, que, bueno, uno cuando es joven decide trabajar, y cuando decide trabajar por los problemas sociales que tiene cualquier país, en particular México, yo creo que es muy importante pues que ya en la edad madura pues la sociedad te reconozca. Yo no hubiera imaginado que aquí en Colotlán iba a haber este centro universitario hace 40 años que pasé por estos lugares. Era para mí verdaderamente increíble. La primera experiencia que tuvimos fue preparar a 30 promotores bilingües, huicholes y coras, en Mezquitic, en donde estaba el Centro Coordinador Indigenista. Y bueno, llegábamos a Mezquitic con grandes dificultades, con altos costos, y la educación básica casi no existía en la región huichola ahora. Pero por los años vemos que lo que se siembra a largo plazo se cosecha, y me da mucho gusto que en esta universidad estén los jóvenes birráricas que fueron formados por sus tíos, por sus abuelos, y que hoy pues ya tienen una dimensión de la humanidad y de la sociedad mexicana distinta. Por eso me honra recibir esta presea, que la guardaré en mi biblioteca, en uno de los lugares más importantes, porque les quiero platicar que mi hijo Yuri, que lleva el nombre de Yuri porque en birrárica significa maíz, y la nana que lo cuidaba, una gran huichola de Guadalupe, Ocotán, pues lo quiere hasta hoy en día como un hijo. No pudo venir, ahora es investigador de física de la Universidad de San Luis Potosí, lo cual también me honra y me distingue. Por tal razón voy a leer unas reflexiones de carácter general que pueden servir para que los estudiantes de esta universidad pues piensen, y los maestros también, en la importancia de lo que hemos llamado el trabajo intercultural. Al recibir la invitación para participar en este encuentro, recuperé mis viejas lecturas de mi maestro Juan Comas, distinguido antropólogo español, quien con la Guerra Civil Española emigró a México, uno de los antropólogos físicos más importantes que ha tenido la humanidad, quien sin duda fue uno de los antropólogos más dinámicos y preclaros en la lucha contra el racismo y contra todas las formas de xenofobia y de intolerancia social. Al releer sus manuscritos, puedo darme cuenta que después de más de 50 años, las cuestiones sobre la discriminación en México han aflorado con mayor significación, y los cambios logrados, que han sido limitados y poco profundos en la convivencia humana.
Para nadie es ajena la cantidad de prejuicios que persiste sobre el concepto de raza y las distorsiones y deformaciones que históricamente hemos construido. El común de la sociedad maneja infinidad de elementos confusos que se atribuyen a la raza sin cuidar los elementos fundamentales para definir desde el punto de vista biológico el concepto de raza y atribuirlo a otros conceptos como el tema de la etnia, del pueblo, la nación, el idioma, la religión, etc. No cabe duda que la clasificación y definición de las razas humanas parte de un principio histórico para entender las variaciones externas de un grupo humano a través de sus características somáticas, por ejemplo, la estatura, la pigmentación de la piel, las características del cabello o de los ojos, etc. Todos estos indicadores somáticos generan conclusiones de carácter poco racional y que generalmente se convierten en elementos de carácter emocional y que se transforman en prejuicio. Para el caso que se nos ha pedido comentar, se trata de la población indígena de México y Centroamérica, que no necesariamente pertenecía a un grupo humano homogéneo, sino que presentaban diferencias y variabilidades biológicas en las distintas regiones del continente americano. Muchas gracias. Así pues, una definición clásica de raza se entiende como un grupo biológico poseyendo en común ciertos números de caracteres hereditarios que los separan de otros grupos y por los cuales se distinguen también su descendencia en cuanto a que él continúa aislado. Se trata de una población variable y no de un grupo homogéneo integrado por individuos que poseen idénticas características. Por ello, para combatir el racismo, lo primero que se requiere es aclarar perfectamente bien que el concepto de raza es un concepto fundamentalmente biológico y por lo tanto debe analizarse desde una óptica científica. El tema cambia profundamente cuando nos referimos a las poblaciones originarias del continente, a las cuales el colonialismo europeo en América confundió como la parte de la India y por tanto asignaron a todas las etnias y grupos lingüísticos la categoría de indígenas, es decir, denominamos a todos los del continente como indígenas. No importa si viven en el sur de Argentina o en Alaska o en Canadá. Es decir, para los europeos todos eran de un solo pueblo, lo cual era irracional y falso. Lo cual reflejó en el curso de 500 años una persistente deformación de la realidad basada en toda la estructura de la obra de evangelización y de civilización de los indios incivilizados, así se les llamaba. Hay que civilizar a la gente. No se trataba de una relación de equidad, de discusión, y por ello creó una carga constante y permanente de discriminación en las relaciones humanas de las distintas regiones de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica o de Panamá, nada más para mencionar solo una región. Bajo el pretexto de la inferioridad racial y de la incivilidad de las unidades étnicas de esta región, se han cometido hasta el presente
innumerables abusos de discriminación, de despojo, de injusticia, de explotación, de genocidio y genocidio en contra de estas sociedades que al entrar en contacto con la población de origen europeo en sus distintas modalidades nacionales generaron una enorme desigualdad y exclusión de estas sociedades. Son históricas las políticas de blanqueamiento, así se llamaba. Había que blanquear a la población. Lo mismo que en Estados Unidos, no cambia de Argentina hasta Canadá, o de norte a sur o de sur a norte. Son instrumentadas por el gobierno mexicano, esperando que las poblaciones campesinas de origen indígena, de poblaciones campesinas de origen europeo, como los italianos de Chipilo, en el estado de Puebla, insertados en el contexto náhuatl de la región de Cholula, por el contacto biológico y cultural, lograrían la transformación racial y civilizadora de los indígenas de la región. Este fue un proyecto de Porfirio Díaz. Traer campesinos italianos, que tampoco eran italianos, porque eran como los indígenas de aquí, hablaban otro idioma, no hablaban italiano. ¿Cuál no sería nuestra visión del fracaso de este proyecto social en el siglo XIX, que hoy refleja la presencia en la región no solo de población mestiza y criolla de la ciudad de Puebla, sino que además tenemos una sociedad campesina hablante de un dialecto italiano, el véneto? Ellos hablan véneto, no hablan italiano, hasta hoy en día. En el entorno de un ambiente cultural náhuatl, toda la región del entorno hablan mexicano, el idioma mexicano, porque así se denomina. Los mexicaneros del norte del Nayarit y de Durango son hablantes de mexicano. Ellos autonombran mexicaneros. Y hoy nos encontramos con una tercera sociedad incrustada en un ambiente intercultural. Es decir, agregamos complejidad a la ya de por sí difícil complejidad. Esta situación no fue ajena en otras regiones de México, donde a la esperanza de lograr la eliminación de los elementos característicos de la somatología de los habitantes, se sumó la pretensión de eliminar esta por vía de la cultura, las lenguas y los signos de la identidad de los pueblos de esta región. De la misma manera, no es extraño que en la costa atlántica de Nicaragua, la población étnica originaria, a pesar del mestizaje biológico con la población de origen africano del Caribe, hoy se muestra con características raciales de la población africana, mas sin embargo se manifiesta como el pueblo misquito. Ellos no se consideran africanos, ellos son misquitos y hablan una lengua indígena caribeña y que mantiene la identidad separada de la población de origen jamaiquino, es decir, los de Jamaica, que está enfrente de Nicaragua, hablan un dialecto del idioma inglés, el creol, y dentro de Nicaragua hay creoles, pero están los misquitos, que era la población, es la población dominante. Y no causa sorpresa que a pesar de haber sido evangelizados por la iglesia morava, es decir, una iglesia protestante de la región de Checoslovaquia, los misquitos mantienen sus iglesias separadas de los originarios del Caribe, quienes hablan el idioma inglés en una variante criolla,
y los misquitos hablan totopo. Cuando se hizo la revolución sandinista, no hace muchos años, pues hubo un gran conflicto entre el gobierno revolucionario y los misquitos. Y entonces empezó una guerra civil entre los nicaragüenses de la costa del Pacífico contra los nicaragüenses de la costa atlántica, porque no aceptaban la religión católica. Ellos habían sido evangelizados en la iglesia morada, y entonces un gran conflicto. Y me tocó estar. Esto es lo que genera los conflictos humanos más difíciles de ellos. Como podemos observar en estos fenómenos, las posiciones de exclusión y de discriminación se manifiestan permanentemente. La población de la costa del Pacífico de Nicaragua se considera a sí misma diferente a la de los misquitos o a la población negra de la costa atlántica, lo que genera tensiones no solo raciales sino culturales. De la misma manera se da el caso de Costa Rica. Aparentemente Costa Rica es el país menos conflictivo si comparamos Panamá, Nicaragua, Guatemala, etc. Donde la población caribeña de origen africano, hasta muy recientes años, muy reciente, tenía prohibido subir de la costa a la capital de la República. Por el color de la piel, no podían subir. Y tenían una demarcación en la costa caribeña. Tenían una zona donde no podían ni a estudiar los jóvenes. Y por otro lado, se les exigía hablar castellano cuando ellos hablaban inglés. Entonces era una contradicción. En la universidad exigían a los estudiantes hablar inglés para adquirir una mayor formación, y aquí el problema es que no hablaban el castellano. Bueno, en el caso de Costa Rica, la democracia en Costa Rica es mucho más amplia y da cobertura a la mayoría de la población, mas sin embargo ha dejado excluir a los indígenas y a los negros, que son proporcionalmente una minoría demográfica. Este es el caso más emblemático de Costa Rica. El centro, la Comisión de Derechos Humanos de América Latina se encuentra en Costa Rica, y allí los conflictos son graves. Veamos cómo se palpa la discriminación en términos que usa cotidianamente la población en las regiones interétnicas de México. Por ejemplo, en Yucatán, la sociedad está separada entre los blancos que se designan blancos que son de origen europeo o del Medio Oriente. Incluso ahora los árabes adquieren los descendientes de árabes en Yucatán son muy importantes. Y los mestizos son los indígenas mayas, les llaman mestizos a los término con el cual se designa a los mayas, que son la mayoría de los habitantes de la península de Yucatán. Para el caso de Chiapas, que hace 18 años con el levantamiento zapatista alarmó a la sociedad ladina. Los ladinos son los habitantes de la ciudad de San Cristóbal. Yo invito a los estudiantes a leer las novelas de Rosario Castellano, la gran literata mexicana chapaneca, sobre las relaciones que
que ella vivió en su vida íntima con su familia, que reaccionó con virulencia frente a las profundas injusticias que el sistema colonial ha dejado en la memoria histórica de las comunidades indígenas centrales de Chile. Estas consideran a los ladinos como caxlanes, o sea, los extranjeros. La población indígena considera a toda la población no ladina como caxlán. La reacción de la población ladina de Alcurnia asumió el papel de los verdaderos olé. En el conflicto ellos se armaron y todo fue una provocación. Se levantó una estatua en recuerdo al conquistador de Chiapas y los indígenas se sublevaron y tiraron la estatua. Es decir, en caso contrario, aquí Tenamastle es ponderado como un héroe de la región y no como un bandolero. Es decir, la percepción que tiene la gente, por eso me da mucho gusto el premio Tenamastle, porque significa que hay que dar su lugar a la población originaria. La reacción de Alcurnia asumió el papel de los verdaderos colegios frente a la rebelión zapatista. Este hecho histórico asustó no solo a la población chiapaneca, sino a la sociedad mexicana, que mantiene el dominio cultural, económico y político del país. Y otro ejemplo, pero rápido, es el presidente Obama. Miren ustedes lo que ha sucedido. Cuando se le nominó como candidato fue una reacción racista, de oposición por ser de origen negro, pero su mamá era norteamericana blanca y sus abuelos también, pero su papá era un estudiante de economía pequeño que vino de África a estudiar a Hawái y conoció a una chava en la universidad y se casó con ella, y con ella tuvo al señor Obama. Pero esto es verdaderamente inusitado. El señor Obama, con su mamá vive en África, su abuela vive en África, sus abuelos en Hawái vivían hasta antes, y hoy es el presidente de la nación más grande. Pero lo curioso es que su mamá era cristiana y su papá era musulmán. Otro conflicto que le achacan al presidente de un país. Imagínense ustedes cuando Benito Juárez, un indígena zapoteco de Oaxaca, ocupó el cargo de presidente de la República. Es verdaderamente para la sociedad criolla, es inusitado. Yo creo que es un problema que no hemos resuelto los mexicanos. No solo en estos estados se da la situación. En Oaxaca, la población de origen europeo o mestizo, por ejemplo, de la ciudad de Tlaxiaco, se asume como gente de razón. Nosotros somos la gente de razón y los de sin razón son los sin. Es decir, hay una distorsión total del concepto de la razón. Los mixtecos, los triques, los amuzgos de la región de Tlaxiaco son la gente sin razón, de la costa oaxaqueña, que incita y se apoya en la población negra de origen africano que vive en la costa de Oaxaca, hoy afro-oaxaqueño, igual que en Costa Rica, para hacer el conducto de los
caciques de la región, de los terratenientes, de los comerciantes, para explotar, para despojar de sus tierras a las comunidades indígenas de la región. Es el caso también que se dio con el levantamiento armado del EPR en San Agustín de hace 10, 15 años. Cuando en Oaxaca y en Guerrero alguien se comporta erróneamente, se le dice: no seas yope. Esto es en la vida cotidiana, término con el cual los indígenas mixtecos designaban en la época prehispánica a los tlapanecos de Guerrero. Es decir, que la discriminación ya venía de antes, no es algo, es el problema de la sociedad humana, no es algo, yo lo quiero separar para que no se pierda. Sé que estoy en contra, sino que lo que necesitamos es clarificar todo esto, y en el nivel universitario es el nivel más destacado. Esto que me enseñó Juan Comas, yo quisiera que lo aprendieran todos los estudiantes de todas las universidades de México, porque es vital para la convivencia humana. En la Ciudad de México, la gente bonita, es decir, la gente de origen europeo o mestizo, asignan el término de naco: no seas naco, no seas naca, amiga, a toda la gente que tiene características somáticas de la población indígena, y utilizan el concepto de naco refiriéndose a los totonacos. Es decir, en el Golfo de México, en Veracruz, donde yo viví toda mi infancia, que le dicen a la gente: no seas totonaco, no seas naco. Y en las universidades, en la UNAM, todas las universidades popis de la Ciudad de México, el concepto de naco se maneja cotidianamente, refiriendo, y creo que los jóvenes en la universidad, deben modificar el concepto. Es decir, necesitamos hacer una reflexión de lo que estamos calificando. Para el caso de Chihuahua, los indígenas tarahumaras se autonombran rarámuri, y los mestizos se les asigna el nombre de chaboche, o sea, la gente que explota, que viola a las mujeres indígenas, que maltrata y discrimina a la población tarahumara. Me ha tocado luchar contra los empleados del Instituto Nacional Indigenista, que discriminan a la población. Son trabajadores al servicio de los indígenas y discriminan a la población. Los wixárikas han buscado todas las formas para defenderse de las agresiones y de las formas cotidianas de discriminación y explotación de la sociedad dominante, de los municipios a los cuales están adscritas las comunidades huicholas. Generalmente se les llamaba los huicholitos. En Nayarit a todos los huicholes les dicen coritas, los coritas. Y había una sociedad en Guadalajara protectora de los huicholitos. Es decir, tenemos que erradicar todo ese bagaje colonial pues yo puedo mencionar que otros ejemplos más de incomprensión y de intolerancia. Por ejemplo, cuando se suben al camión en Oaxaca, las señoras que van al mercado y que van vestidas con sus trajes tradicionales, a todas se les llama María, y el cobrador del pasaje les dice: quítate, María, levántate, mira a la señora, subo yo a otra señora no indígena. Entonces,
la hacen levantar la legislación. Es decir, en la vida cotidiana es lo que hay que saber hacer. A mí me tocó llevar a los yaquis y alquilamos, porque iban a ver al presidente de la República en 1973. Los hospedamos en un hotel elegante del centro de la ciudad. No los querían dejar entrar, porque venían vestidos con sus trajes. Pero pues, estaba pagado el hotel. Es decir, todas estas características son las que hay que cambiar, porque implican relaciones sociales desiguales. El prejuicio racial es, sin lugar a dudas, una actitud social propagada entre la gente por una clase explotadora a fin de estigmatizar a los otros, a los de las etnias como grupos inferiores, de tal modo que la apropiación de los recursos pueda justificarse y mantener la desigualdad económica, social y política que se expresa de manera contundente cuando uno vive en esa región. No hay algo más importante que uno vivir ahí para darse cuenta. Y donde un grupo es privilegiado y los otros son excluidos y estigmatizados. Cuando la educación, como en este caso de esta universidad, pudiera ser un instrumento para la convivencia multicultural y multilingüista, los instrumentadores de las políticas educativas vulneran cotidianamente esta posibilidad. Los médicos y enfermeras que trabajan en las comunidades indígenas actúan con irreflexión, sin mala fe, mas sin embargo sus relaciones con la población dejan mucho que desear. Tenemos que ser autocríticos de nuestra propia realidad. Los ministerios públicos, los jueces, los abogados, los burócratas de los juzgados, los policías, todos ellos actúan frente a la población indígena con soberbia y reflexivamente con prejuicios y dictaminan sobre la vida de millones de mexicanos. En fin, el artículo es un poco más largo, pero yo voy a concluir diciendo que la declaración de raza sobre la raza y los prejuicios raciales de 1967, promovida por la UNESCO, y la declaración sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial, también promovida por la UNESCO en Moscú en 1964, deben revisarse y deben incluirse en los libros de texto de las escuelas de educación básica, media y superior, para poder lograr la eliminación del racismo. Actualmente, afortunadamente, en México se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que depende de la Secretaría de Gobernación y que ha publicado junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica varios libros señalando las mediciones cuantitativas y cualitativas de la discriminación en México. Las ciencias sociales, antropológicas, han permitido destruir los mitos de la inferioridad racial, de la inferioridad por género o la inferioridad de las clases sociales. Pero esto tiene que divulgarse, tiene que permear en todos los ámbitos de la sociedad. Los políticos deberían pasar un test sobre sus niveles de racismo, pues una gran mayoría de ellos tienen inculcadas actitudes racistas y son ellos quienes orientan y definen la política. Creo que nos falta en nuestros países ampliar las políticas en este sentido. Pues es lo que tengo que comentarles esta mañana. Muchas gracias.
Vamos a dar un periodo para preguntas y respuestas que le quieran hacer al doctor Salomón. Compañeras, traen el micrófono para que solicitar la palabra. Buenas tardes a todos. Doctor Salomón, buenas tardes. Fue un gusto realmente escucharlo. Muchos tenemos a veces esa necesidad de expresar lo que usted dijo. Realmente, pues bueno, quiero hacerle una pregunta que quizás ya le han hecho en otras ocasiones. Ahorita comentaba sobre la colonia, cómo divide, cómo nos dividió. Y me gustaría saber su opinión respecto ahora con este nuevo fenómeno de la globalización. ¿Qué piensa usted respecto a nuestras etnias, particularmente pues aquí en nuestra región? Pues mire, yo le quiero contestar rápidamente. La difusión cultural empezó hace millones de años. La difusión de tecnologías cambió a la humanidad. Nunca hemos vivido los seres humanos aislados. Todos hemos interactuado globalmente desde hace miles de años, no de ahora. Hace unos años hicimos un viaje por China para ir a un congreso. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa de encontrar con el campesino chino la misma? Es decir, la siembra del maíz exactamente igual en México. Y esta es una transmisión cultural. No es extraño, si tú le preguntas a un italiano de dónde viene el jitomate o el tomate, te va a decir de Italia. Es decir, no tienen información clara de que la domesticación del tomate se hizo en una región de la tierra. Y es muy importante que hoy el tomate se usa, y hasta el término, el nombre de tomate es en náhuatl, es en mexicano, y se usa en todo el mundo. O el de cacao, el chocolate, la palabra chocolate es una palabra mexicana, pero en España yo creo que la gente que toma churros con chocolate no tiene la menor idea. Es lo mismo que los niños creen que la leche viene de botellas, embotelladas, que nunca han visto en la ciudad de Navarra. Entonces, la globalización de hoy en día, yo no soy negativo, hay muchos colegas de ciencias sociales que son negativos con la globalización. Yo creo que la interactividad, los préstamos culturales, ¿qué haríamos los seres humanos hoy si mañana se prohíbe en todo el mundo usar el celular? ¿Sí? Ustedes piensen ahorita que saliendo de aquí ya no van a poder usar el celular. Y hace 10 años nadie usaba celular. Además decíamos que era un instrumento inservible, por lo menos mi esposa y yo, hasta que tuvimos necesidad y entonces ahora somos adictos al celular. Sí. Es decir, una tecnología que los seres humanos no es una... El problema aquí es la patente. ¿Quién tiene la patente? Pero la patente es el conocimiento acumulado universalmente. México no tiene la patente del chocolate, porque aquí se domesticó, aquí se inventó, si tú vas a Oaxaca y ves a todas las señoras, cada señora hace su chocolate a su estilo. Es decir, es una tradición milenaria. Entonces, yo creo que la globalización es parte de la herencia humana. Todos estamos globalizados, pero estamos globalizados milenariamente.
¿Quién domesticó el algodón? ¿Quién aprendió a hacer los textiles? ¿Quién fue el que inventó la recolección de la sal, del azúcar, de todos los productos que vemos? Pues, todos los seres humanos, todas las culturas, y nadie debe apropiarse de lo que es universal. Entonces, yo creo que no hay nadie en este momento en la tierra que no tenga televisión, pero cuando yo era niño no había televisión, apenas si escuchábamos la radio. Es decir, son inventos, son transformaciones tecnológicas de lo que hablaba el señor rector, de lo que hay que enseñar a la gente. A mí me admira ver aquí a todos los chavos ahí sentados con su computadora. Eso era como un sueño que no se imaginaron. Hoy todos los jóvenes, yo voy a las comunidades de Oaxaca y en todos lados hay centros de cómputo. Aquí afuera en el centro, pues ahí están todos los chavitos jugando con su computador. Yo creo que la humanidad es el mensaje de mi ponencia, es que la humanidad es una, somos la rama biológica de todas las especies, de los mamíferos, pues procedemos todos. Esto es lo que enseña la antropología física. Por eso quise yo recordar a mi viejo maestro, Juan Comas, porque realmente él fue un luchador. La Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue redactada por antropólogos en los años después de la Segunda Guerra Mundial, después de las grandes atrocidades que se cometieron a nombre de la superioridad racial. Yo creo que no. Todos somos seres iguales y todos tenemos los mismos derechos. Tenemos el derecho a convivir con respeto y dignidad, todo. Y eso es una de las grandes virtudes de las universidades. Si no estudiamos en la universidad, no podemos tener esta visión universal de la humanidad. Voy a aprovechar que tengo el micrófono. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre los fundamentos que han utilizado ideológicamente para legitimar la segregación. Usted comentó el elemento biológico, que durante muchos años se trató de usar la ciencia de la biología para legitimar una diferencias de razas y legitimar hasta cierto punto aspectos discriminatorios y racistas, ¿no? Pero hay otros dispositivos que me parece que siguen persistiendo en distintos campos. Podemos decir, por ejemplo, el sistema educativo. En el sistema educativo, la otra vez, ayudando a mi hijo con una de sus tareas, aparecía la cuestión del árbol genealógico. Y en el árbol genealógico aparecía, es más, era parte de un examen que había tenido, un modelo de familia. Y el modelo de familia era pon los padritos donde debe: abuelo materno, abuela materna, abuela materna y abuelo materno, padre, hijo, hermanos, tíos, etc. Lo que se está transmitiendo al final de cuentas dentro de la educación es un esquema y es un modelo de familia, cuando lo que tenemos o lo que hay dentro de la sociedad es una gran diversidad de conformaciones de la estructura familiar. Pero lo mismo se advierte en los textos, por ejemplo, de primaria, que están siendo utilizados
nada más en la zona indígena aparecen las figuras de los indígenas. En los libros de texto, en el contexto mestizo, en la ciudad, en la zona metropolitana, no aparecen los indígenas. Y de alguna manera el modelo de sujeto que está implícito en el sistema educativo es el modelo occidental, por ejemplo, el joven o el tipo de familia metropolitana de clase media, con ciertos patrones culturales que están siendo también reforzados a través de toda la estructura educativa y que no nos están permitiendo tener una mentalidad que interprete toda esa diversidad social y cultural con la que estamos de alguna manera también obligados a convivir. Y hay algunos otros elementos en los medios de comunicación. La doctora Sara Corona, nos mostraba hace algunos años, hace unos 4 años, en este encuentro de especialistas, distintos escenarios de conflicto de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el análisis del conflicto de la carretera en Mezquitic. Y todos los planos, en primera plana, las fotografías eran de niños indígenas. O sea, los indígenas se oponen a la construcción de la carretera y ponían a niños. Y lo que estaba implícito ahí es que siempre que se retratan a los indígenas a través de los niños es no otorgarles una cierta mayoría de edad. Es decir, no establecer así como la capacidad de negociación que tiene ya en la adultez cultural, se podría decir. Y hoy podemos ver cómo hay una película, un documental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se llama Huichol, y es sobre el conflicto en Viricuta. Y en el cartel lo que aparece es una niña, pero la niña no es la que está en conflicto, la niña no es la que está negociando. Lo que están negociando son, o los que están de alguna manera luchando, son los adultos y raritarios, a los cuales no se les está otorgando ese papel o esa jerarquía en términos de negociación. Y me parece importante porque eso se presta también a presentar en algunas ocasiones a las comunidades indígenas como desprotegidas, necesitadas del apoyo y de la ayuda de organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, que en muchas ocasiones son las que en sus actos, aún con toda la buena intención que se tiene, le están negando cierta autorrepresentatividad a las comunidades indígenas para resolver sus conflictos. Y las comunidades indígenas históricamente han sabido negociar, han sabido acordar y han sabido luchar por lo que son sus derechos y por lo que es su cultura. Sí, y me parece muy importante cómo incluso hasta en grupos aparentemente progresistas se refuerza toda esa idea de la minoría de edad y de incapacidad de las propias comunidades indígenas de hacer valer su palabra, de hacer valer su propuesta. No sé si pudiera usted, de la experiencia que tiene, explicarnos un poco más el tema. Toca usted un asunto crucial en la discusión y el análisis de la vida social mexicana. Hay planteamientos muy sesgados que quisieran regresar a la tutela colonial. Hay organizaciones que están rechazando el desarrollo del país. Hay organizaciones religiosas que se oponen a la educación. Hay quienes plantean que hay que cerrar, desescolarizar México y el mundo. Imagínense ustedes dar marcha atrás a lo que ha permitido al ser humano hacer cambios y transformaciones inmensas, algunas negativas, muy negativas. Construir una bomba atómica para mí me parece lo más denigrante de la sociedad humana. ¿Cómo voy a construir bombas, armas químicas para matar gente? Al contrario, la humanidad lo que quiere es
ayudar a que la gente viva mejor. Yo no estoy muy contento de que con el planteamiento que hacen unas ONGs. Yo he tenido muchas controversias en el trabajo aplicado. Esto es la antropología aplicada. Por ejemplo, el poner eólicas en la zona Guave. Entonces, hay organizaciones externas de carácter universal que están moviendo todo el sistema en contra del desarrollo de la humanidad. Se oponen a las eólicas, se oponen a las presas, se oponen a la construcción de carreteras, lo que usted menciona. Yo nunca había oído que ningún pueblo del mundo quiera quedarse aislado, que no quiera una carretera. El conflicto en Bolivia entre el presidente Evo Morales y el grupo radical opositor al desarrollo, para que no se haga la carretera que conecte Bolivia con Brasil para el gran desarrollo de Bolivia. Pues no. Entonces, esto también es una manera discriminatoria, es decir, los indígenas están, por ejemplo, en lo de la minería en Viricuta, están oponiéndose al desarrollo de la región, oponiéndose al aprovechamiento de los recursos que usamos todos. Es curioso que se oponen a la mina y se suben a un auto hecho de puro fierro y con elementos producidos por la minería. Si no, no se puede. Desde la época del caballo, de poner herraduras a los caballos, es el uso de la minería, es el uso del recurso eólico, por ejemplo. Entonces, hay un movimiento universal opositor al desarrollo, que se debe quitar este desarrollo. Y con ello se plantean posicionamientos de carácter sociopolítico, de carácter opositor al capitalismo. Y entonces estamos confundiendo el desarrollo con el cambio en la distribución de la riqueza, que son dos cosas distintas. Yo creo que todos los seres humanos debemos gozar de los recursos naturales que la tierra nos proporciona. No es patrimonio del nadie, es patrimonio de la humanidad y lo debemos utilizar en bien de la humanidad. Pero yo no estoy de acuerdo en regreso. Yo apoyo la medicina tradicional wixárika, pero el Maracame de San Andrés Coñata, cuando se sintió muy enfermo, nos pidió que lo trasladáramos en avión a Tepic, al hospital, para que lo curara. Y fue acompañado por otro Maracame que lo cuidó, y al mismo tiempo lo atendieron los médicos de la medicina moderna, porque no podemos negar la medicina moderna y apoyarnos solo en la medicina tradicional. Veo ahí una interacción, por eso hablamos de interculturalidad. Si no, no. Por eso yo creo que están manipulando y quieren otra vez tener el privilegio de tener bajo su control paternalmente a los pueblos indígenas, no tratarlos como adultos, como responsables de su propio desarrollo. Yo creo que los maestros de todos los grupos étnicos de México
pues pueden ocupar cualquier cargo y pueden prepararse. El doctor Luna Cam fue gobernador de Yucatán y era médico y especialista en medicina, en salud pública, y era maya al mismo tiempo. Es decir, no tiene nada que ver. Pero estos grupos que hoy aparecen constantemente en la prensa, manipulando, pues es toda una corriente opositora al capitalismo, pero los indígenas no van a parar el capitalismo, ni esta universidad podemos salir y parar al capitalismo. El capitalismo es parte de la transformación humana, y la transformación humana va mejorando las cosas. El seguro social, cuando se inició en México, pues era la revolución de la práctica médica, tener seguridad social, pero no se puede regresar a quitar la seguridad social, no se puede quitar la comunicación por el transporte aéreo, el transporte ferrocarrilero, no producir energía eléctrica porque nosotros no queremos producir. Aquí hay un problema grave sobre el río Santiago, siempre ha habido, y lo que planteamos los antropólogos, yo fui asesor para la Comisión Federal de Electricidad en la presa de Aguamilpa, es decir, que la presa trajera beneficios a la gente, que el proyecto generara beneficios, y esto es la negociación que tienen que hacer no solo los indígenas, toda la humanidad tiene que entrar en esa negociación. No la podemos parar, pero hay gente que piensa que hay que parar eso. Y es verdaderamente es lo que hay que discutir aquí en la universidad. Lo que me plantea el señor rector es lo que yo les planteo aquí. Si cerramos las universidades, las escuelas, que los niños no vayan a la escuela, que no haya energía eléctrica, que no haya, porque no consumamos gasolina, que calentemos las cosas con leña. A ver, las implicaciones que tiene voltear el modelo. China no está de acuerdo, que es el país que tiene mayor población. Al contrario, todos los chinos quieren tener energía eléctrica. Yo me imagino, bueno, aquí la región no tenía energía eléctrica en los años 60. Toda la región no tenía energía eléctrica, menos los pueblos más recónditos de él. No sé si ahora quisieran vivir sin energía eléctrica, hacer una encuesta con la gente y pedir. Yo creo que estos dogmas fundamentalismo pues llevan a una confrontación indudablemente dentro de la sociedad y son un peligro. Yo creo que la confrontación humana es un peligro. Y necesitamos construir una sociedad que elimine la confrontación, que abramos la negociación en una mesa de diálogo, y las universidades, especialmente. No podemos salir a decirle a la gente: no aceptes la medicina. No. Yo he estado en la zona zapatista y los niños zapatistas no aceptan ningún libro de texto oficial. No estoy hablando en contra del zapatismo, estoy mirando objetivamente.
perdonen que me extienda, pero es un tema que es muy virulento, ¿no? Yo fui representante de los zapatistas en la negociación, en la película que agradezco a los realizadores, aparece una foto donde está doña María Olor de Cárdenas, la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, la esposa del general Cárdenas, uno de los dirigentes zapatistas, y yo era representante, pero no puedo aceptar lo que está pasando en las comunidades zapatistas, donde una escuela es supuestamente priista, una escuela de niños de preescolar y la otra es zapatista, y no se habla, no juegan los niños entre sí, se insultan los niños de la misma una comunidad de 1000 habitantes. Eso no debemos permitir nunca, porque eso lleva al odio, a la exclusión, pero con los niños, los maestros de la comunidad mejor no digo el nombre, pero los maestros oficiales y los maestros zapatistas, es decir, dos modelos confrontados, los niños zapatistas y los